O seguinte poñente Pablo Purón, ele é un dos 5 membros fundadores do colectivo artístico Boa Mistura. Boa Mistura é un equipo multidisciplinar con raíces no grafiti que nacen a finais de 2001 en Madrid. O noso traballo, como din eles, desenvolvese principalmente no espazo público. Entendemos a nosa labor como unha ferramenta para transformar a rúa, crear vínculos entre as persoas. Sentimos unha responsabilidade para coa cidade e co tempo no que vivimos. Boa Mistura ten realizado proxectos en máis de 30 países por todo o mundo e ten colaborado con organizacións e entidades como a ONU, a Amnistía Internacional, Greenpeace, Acción contra a Fame ou Cruz Vermella, entre outras. O que nos interesaba da súa participación aquí é que na maior parte deses proxectos si teñen un traballo moi enraizado co territorio, traballando con todas as persoas que habitan ese territorio e tamén participando activamente dos procesos creativos. Muchas gracias por acercarte a Santiago e compartir con nosotros un poquito de todo lo mucho que es Boa Mistura. Bueno, muchas gracias, Paula. Gracias a todas y a todos por acompañar hoy esta jornada. La verdad que nos hacía mucha ilusión. Solo he podido venir yo, pero bueno, vengo en representación de todo el equipo. Nada, brevemente os voy a hacer una presentación, una introducción a de dónde venimos. Luego contaré 2 o 3 proyectos. Voy a intentar clavar en el tiempo también la presentación, como ha hecho Clara, que ha sido espectacular. Bueno, pues como decía Paula, nosotros somos un colectivo, pero realmente lo que Boa Mistura, de dónde viene, es un grupo de amigos. Nosotros nos conocimos pintando graffiti a finales de los años 90, éramos del mismo barrio, de la Alameda de Osuna, a las afueras de Madrid, y ese fue el vínculo que realmente unió a Boa Mistura. Nosotros, durante muchos años, pues salíamos a la calle a pintar graffiti de manera ilegal, a poner nuestro nombre por aquí y por allá, y bueno, pues al final hay algo en correr delante de la policía, ¿no? Que yo creo que genera un vínculo y eso reforzó mucho una amistad, ¿no? que bueno, pues se fue traduciendo sobre todo en una relación con nuestro trabajo en la calle, ¿no? La calle siempre nos ha parecido un lugar muy interesante donde relacionarnos, ¿no? Y donde dialogar. Al final, el trabajo en el espacio público genera un diálogo directo con las personas que reciben tu obra, ¿no? Y entonces, eso es algo que siempre hemos mantenido. Boa Mistura, bueno, esto siempre lo tenemos que explicar, obviamente aquí no, quiere decir buena mezcla. Y realmente el nombre es algo que nos pusimos y que fue premonitorio a lo que luego fue nuestro trabajo, ¿no? En esta amistad de muchos años, lo que fuimos viendo es cómo nuestro trabajo cada vez iba absorbiendo, el colectivo iba absorbiendo los egos individuales de cada uno para irse fundiendo en algo común, ¿no? Esto fue una cosa totalmente involuntaria y para nada buscada, simplemente era un juego. Nosotros pues, pasamos de hacer esas noches de firmar y de salir a poner nuestro nombre, empezamos a buscar lugares en los que poder desarrollar un trabajo un poco más reposado por el hecho de pasar tiempo juntos. No teníamos en ese momento ninguna inquietud artística ni nada. Entonces, pues en estas quedadas de fin de semana íbamos viendo cómo efectivamente se iban difuminando las líneas de como los egos artísticos de cada uno hasta hacer piezas que realmente parecía que las había hecho una sola persona, ¿no? De hecho, durante mucho tiempo, cuando aparecíamos en un sitio pues, que había más grafiteros, se sorprendían de que Boa Mistura fuéramos 5 personas y no 1, ¿no? Entonces, esta fue quizás la primera mezcla que tuvimos entre nosotros como personas. Durante todos estos años, desde finales de los 90 hasta 2009, nosotros estudiamos también cada uno una formación académica pensando en, bueno, pues, en ese futuro individual de cada uno. Ya a finales de 2009, Juan estaba terminando Bellas Artes en Berlín y nos fuimos para allá en noviembre, nos fuimos el resto a pasar un mes allí en la ciudad. Y bueno, ahí hicimos, entre otras muchas cosas terribles, pero sí que hicimos este mural que para nosotros es importante porque fue la primera vez que vinculamos nuestra obra al lugar. Esto es una fachada de un hotel que está enfrente del East Side Gallery, que es el 1,5 kilómetros de muro que todavía queda levantado y pues en memoria de aquello que ocurrió, ¿no? Entonces, nosotros hicimos 2 figuras que se abrazan, se encuentran en un abrazo,
Ella, la figura femenina, lleva tatuajes que representan la Alemania del Este, la otra figura lleva tatuajes que simbolizan la Alemania del Oeste y representan un poco el encuentro, ¿no?, de las dos Alemanias, de los dos bloques del mundo después de la caída del muro, que además en ese mismo momento hacía 30 años, era el aniversario de los 30 años de la caída del muro. Entonces fue la primera vez que vinculamos nuestro trabajo a un lugar, porque el arte urbano para nosotros tiene algo muy importante y es que está anclado a los sitios. Cuando trabajas en un estudio, tu búsqueda es introspectiva, es interior, y lo que haces en tu estudio puede acabar en una galería en Barcelona o en Nueva York o en cualquier sitio del mundo. Lo que haces en la calle se queda en la calle, ¿no? Entonces, bueno, pues esta fue una primera cosa que nos pareció relevante. También fue la primera vez pues, que convivimos durante un mes en una ciudad que no era la nuestra, todo el día juntos, y de alguna manera fue como un boceto de un estilo de vida bueno, pues que queríamos llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues en 2010 terminamos las carreras universitarias y decidimos buscarnos las castañas y llenar la nevera con ese hobby que veníamos desarrollando desde el año 2000. Y montamos un modelo de empresa que se aleja de la empresa demonizada, es una figura jurídica y a partir de ahí profesionalizamos de alguna manera lo que habíamos estado haciendo. Un año después de montar el estudio, recibimos una llamada que nos cambia la vida para siempre. Es de Ciudad del Cabo, un artista de allí, Ricky Lee Gordon, estaba iniciando como una serie de residencias artísticas en un barrio de allí, de Ciudad del Cabo, y él había visto el mural que habíamos hecho en Berlín el año de antes y nos invita a participar en esta residencia. Obviamente decimos que sí, nunca nos había llamado nadie de ningún sitio y pues juntando los ahorros de uno y de otro nos fuimos para allá. Él nos dijo, si queréis podéis venir. 3 semanas después, literal, nos tenían en la puerta de su residencia con nuestras maletas para estar un mes allí. Realmente nosotros la idea que teníamos veníamos de ese mural de Berlín, fachadas, obras grandes, veníamos como con esa mentalidad un poco también todavía herencia del graffiti, ¿no?, de hacer cosas grandes que se vean en la ciudad, en nuestra zona de confort totalmente, pero nos encontramos que la residencia estaba en un lugar totalmente diferente a lo que conocíamos hasta entonces. Esto es un barrio que se llama Woodstock, está a las afueras del núcleo urbano central de Ciudad del Cabo, y era un barrio que en aquel momento sufría de una problemática de bandas terrible, lo que acarreaba también pues, mucha droga, mucha prostitución, un contexto tremendamente violento. Claro, nosotros éramos 5 marcianos que habían aterrizado ahí y que estaban en medio de un lugar en guerra totalmente y que iban a pintar en la calle. Entonces, antes de empezar a pintar, Ricky nos dijo, primero tenéis que salir a la calle, que estos vecinos y estas vecinas os conozcan, que os acepten, que os validen y una vez hagáis eso, igual podéis pintar. Claro, nosotros habíamos gastado nuestros ahorros en ir a pintar a Ciudad del Cabo, pero dijimos, bueno, pues si esta es la manera, vamos con ello. Pasamos entre 7 y 10 días saliendo a la calle todos los días, a jugar con los niños, con las niñas, a hablar con unos, con otras, y realmente esto, que era cuestión de supervivencia, fue la primera clave para sentar el cimiento de cómo entendemos hoy nuestro trabajo en el espacio público, ¿no? Porque los vecinos y las vecinas nos decían, cualquier cambio que hagas, por pequeño que sea, en un sitio como este, puede generar un cambio mucho mayor. Y no sabemos, pues estos niños y estas niñas que están jugando aquí, quizás son el próximo Mandela y no sabemos qué es lo que le va a hacer serlo, ¿no? Quizás lo que hagáis vosotros en la calle tiene una responsabilidad con todo el mundo. Claro, veníamos de poner nuestro nombre, esto nos estalla la cabeza y decimos, obviamente, aquí a nadie le importa cómo me llamo yo, cómo se llama mi grupo, reseteamos la cabeza y fue aquí donde empezamos a trabajar teniendo en cuenta el lugar, a sentir esa responsabilidad con el espacio público. Hicimos una serie de murales lanzando mensajes, pues por ejemplo, decía Discover the Diamond Inside You, descubre el diamante que llevas dentro, en alusión pues, a esa frase, ¿no?, que nos marcó tanto, de que todos eran líderes en potencia, todos los niños y todas las niñas, y solo era cuestión de buscar dentro, ¿no?, dónde estaba ese poder. Este otro, por ejemplo, Pelea tu sueño, decidimos escribirlo en español porque de alguna manera estabas enseñando a estos niños y a estas niñas que
Nuestro sueño era viajar por el mundo pintando y en ese momento lo estábamos haciendo, ¿no? Nos contaron una cosa que era terrible y es que cuando pasaban aviones por encima del barrio, los niños iban corriendo detrás de la sombra y las mamás o los papás les decían: tú nunca vas a subir a uno de esos porque tú vives en este barrio y no vas a salir de aquí nunca. Entonces, como romper también un poco eso a través de la obra nos parecía interesante. Quedaban ya muy poquitos días de residencia en Ciudad del Cabo, habíamos consumido ya prácticamente todo el mes y nos topamos con un proyecto que es este. Esto es un club ciclista que habían montado en una periferia, en un township que se llama Calle Litza, y lo habían montado unos vecinos. Habían recibido una donación de unos contenedores de barco y habían convertido un solar con una memoria de violaciones y de asesinatos tremenda en un club de BMX. Ellos habían empezado con 5 o 6 niños y con 5 o 6 niñas, una cosa muy pequeña, y en ese momento tenían 300 chavales que todos los días iban ahí a entrenar y que de alguna manera se mantenían apartados de la realidad violenta que tenía el barrio. Nos piden si podemos pintar algo. Nosotros, obviamente, sí queríamos pintar, pero veíamos que el tiempo ya corría en nuestra cuenta. Apenas nos quedaban 2 o 3 días de trabajo allí y veíamos que no nos daba tiempo. Y fueron estos monitores los que nos dicen: los niños y las niñas que todos los días estáis viendo aquí con las bicis, si queréis durante estos 2 días, ellos dejan la bici y os ayudan a pintar. Son disciplinadas, tienen una ética de trabajo fuerte y os pueden ayudar. Claro, esto también como artista de pronto te rompe los esquemas, porque tú estás acostumbrado a ejecutar tu trabajo. Nunca habíamos abierto a la participación nuestro proceso, pero era la única manera que teníamos de completar ese proyecto que sí que queríamos hacer. Y así hicimos. Entonces, durante 2 días estuvimos pintando mano a mano estos contenedores con los alumnos y las alumnas del club y realmente se generó una energía que no habíamos vivido hasta entonces, ¿no? Y vimos cómo todos estos niños y estas niñas sentían un empoderamiento con el lugar que nunca habíamos vivido con ninguno de los otros murales, a pesar de que el mural realmente es un letrero que dice el nombre del club y el barrio, nada más. Pero traían a sus madres, a sus padres, a sus amigos a enseñarles lo que ellos habían hecho, ¿no? Entonces, de pronto, vimos que tenía sentido, ¿no? que aportaba algo a nuestro trabajo el que fueran los propios vecinos y vecinas quienes eran parte activa de esa transformación. Esto, claro, resetea un poco nuestra manera de entender el trabajo en la calle y a partir de ahí empezamos a intentar incorporar a nuestro trabajo pues, una serie de atributos que creemos que lo completan y que hacen que cobre sentido. Pues, al final, una responsabilidad social con el lugar, buscar el vínculo con el área, por esto que decía, ¿no? Que siempre está anclado al sitio, buscar el empoderamiento pues, a través de la participación, de las consultas ciudadanas, resignifica los espacios, cambia la percepción y renueva los lugares, ¿no? Esto es algo también, una capacidad que tiene la pintura que es muy fuerte, porque realmente somos conscientes que la pintura no es una primera necesidad, y menos en estos contextos, pero sí que genera un cambio muy rápido y llama la atención sobre algo que luego puede generar, como nos decían en Sudáfrica, cambios mucho mayores, ¿no? Trabajar con la identidad de los lugares, no ser un artista paracaidista, ¿no? Eso me ha encantado ese concepto, que llega y hace su película y se marcha y la deja ahí, y trabajar con el paisaje. Al final, como artistas urbanos, modificamos el paisaje de los lugares. Bueno, un año después, en 2012, recibimos una llamada de Brasil para hacer un proyecto allí. Nosotros veníamos tremendamente tocados de esta experiencia en Sudáfrica el año de antes y aquí ya sí que buscamos de forma consciente esa participación. Por una carambola tremenda, acabamos en una favela, Vila Brasilandia, al noreste de la ciudad de Sao Paulo, y bueno, nosotros fuimos a Brasil con un billete de ida y uno de vuelta un mes después. Estoy viendo que eso es algo que hemos hecho muchas veces en nuestra vida, el presentarnos en los sitios con las maletas sin avisar. Y 5 días en un hostal para intentar tener reuniones allí con gente y ver qué podríamos hacer en la ciudad. En una de estas reuniones conocimos a Dimas, que era un chico que vivía en esta favela, un transformador social, a través sobre todo de las artes escénicas, y nosotros contamos nuestra voluntad de hacer algo, intentar involucrar a vecinos y vecinas, y él nos dijo: creo que mi barrio puede ser un sitio en el que tenga cabida vuestro proyecto. Dijimos: perfecto, ¿cuándo podemos ir? Dijo: ahora mismo. Tengo unos amigos fuera con un coche, nos podemos subir a
al barrio. Y hicimos eso, que por supuesto cualquier madre te recomendaría que hagas, que es montarte en unos coches de unos desconocidos, que te vayas a una favela a 1 hora del centro de la ciudad y a ver qué pasa. 2012 no había teléfonos móviles, dato importante, o no teníamos nosotros. Llegamos a la comunidad y sentimos esa energía, ¿no? Y nos pareció un lugar como muy permeable hacer esto, pero teníamos el problema de la conectividad. No podíamos invertir ni tiempo ni dinero en estar yendo y viniendo todos los días a 1 hora de la ciudad. Entonces, la familia de Dimas dijo, no os preocupéis, quedaros a dormir en nuestra casa. Hablando con los vecinos y las vecinas, nos dejaron 5 colchones, que los montamos ahí de cualquier manera, y esa fue nuestra casa durante casi un mes. Paseando por la favela, bueno, pues descubrimos, un poco aplicando eso que habíamos aprendido en Sudáfrica, ¿no? Pues descubrimos que los lugares donde ocurre toda la vida de la favela son estas callecitas tan estrechas y serpenteantes que se llaman becos o bielas, y que es donde están los accesos a las casas, donde se juega, donde los niños y las niñas están corriendo, subiendo, bajando. Son también los puntos de venta de droga, es decir, es donde se mezcla un poco toda la energía de esa favela. Y también son los lugares más oscuros, obviamente. Entonces decidimos trabajar en estas calles, que si bien no tenían unas paredes aptas para hacer un gran mural, sí nos pareció interesante jugar con toda esa complejidad de planos, precisamente, y trabajar utilizándolo como un lienzo único. Entonces, lo que hicimos en cada una de esas calles era bañarla con un manto de color, que de alguna manera también democratizaba el espacio, porque se daba una circunstancia también, y es que en esa individualidad, en esa autogestión y autoconstrucción, se generaban también clases dentro de la propia favela, y el que tenía más dinero pues podía repellar con cemento su casa, el que tenía menos la dejaba en ladrillo visto, y el que tenía menos todavía era de madera y chapa, ¿no? Entonces, el azul, en este caso, el color de alguna manera homogeneizaba todo eso y pasaba a ser la calle azul o la calle de Beleza. Trabajamos con varios conceptos que para nosotros representaban el sentir que habíamos tenido en la favela, cómo nos habían hecho sentir, y rompían un poco el estigma que traíamos de lo que era este tipo de comunidades, ¿no? Al final son barrios obreros con gente trabajadora, gente honrada, que son víctimas también de un porcentaje muy pequeño de delincuencia, ¿no? y de problemática, pero son los primeros y las primeras afectadas, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajamos con el concepto de belleza, firmeza, dulzura, orgullo, poesía y, bueno, pues en este caso, efectivamente, fomentamos o impulsamos la participación de una manera como muy inmediata, ¿no? Que era tener más cubetas de pintura, más herramientas de las que nosotros íbamos a emplear. Eso hacía pues, que se acercaban los niños y las niñas, que además era enero y estaban de vacaciones, las vacaciones del verano, y nos preguntaban, entonces les decíamos, puedes agarrar un pincel si quieres y ponerte a pintar. Eso generó una reacción en cadena que acabamos teniendo cientos de niños y de niñas con una energía tremenda todos los días pintando con nosotros, ¿no? Y realmente ahí también te das cuenta cómo las infancias son muchas veces la llave para acceder a estos lugares, ¿no? Porque volvían a casa con pintura hasta las pestañas, al día siguiente ya venían las mamás y decían, ¿qué está pasando aquí? Porque mi hija ha venido hoy llena de pintura, y ya les contabas el proyecto, acababan pintando ellas también. Luego, los papás, que muchas veces al final son figuras ausentes, pues acababan también diciendo, ¿qué está pasando? Porque no hay nadie en casa hoy, iban y se venían a pintar, y de alguna manera te das cuenta que son la llave y también el principal receptor, ¿no? Porque son el futuro de estas comunidades, ¿no? Entonces, el trabajar enfocados en las infancias nos parece siempre interesante. Bueno, esto es un proyecto que hay, o sea, el otro era 2012, este es 2017, han pasado muchas cosas por en medio, pero bueno, quería también contarlo también como contrapunto a este primer proyecto en el que todo ocurre de una manera como tan espontánea y tan visceral. Este ya para mí representa un poco como el establecimiento de esta metodología que hemos ido implementando.
Infonavit Estadio es un barrio de Guadalajara, de México, del estado de Jalisco. Lo que equivale más o menos como las viviendas de protección oficial. Nosotros vamos en enero del 2017 a hacer una prospección y a buscar un lugar en el que poder intervenir en esta comunidad. Bueno, de hecho vimos varias y decidimos trabajar en esta. Eran 96 bloques dispuestos en una configuración de colmena, pues muy sombríos y con muy poco espacio público, salvo este espacio, esta plaza. Era el único espacio abierto que había en toda la comunidad, pero tenía muy baja apropiación. Estaba tomado por el narcomenudeo. Al final, pues todas las personas que vemos aquí eran traficantes y eso tenía atemorizado al resto de la comunidad. Entonces, al final quedaba el único espacio que potencialmente podía ser una plaza, estaba negado para el resto de la comunidad. Decidimos que era interesante pues, tratar de cambiar la memoria del espacio y devolverlo a los vecinos y vecinas de la comunidad. Durante todo ese año trabajamos en comunión con el área de cultura de la ciudad de Guadalajara y periódicamente se iban haciendo actividades, pues un cine de verano, conciertos, se hacían gincanas, torneos deportivos, proyecciones de cine, actividades que fueran cambiando esa memoria y que fueran haciendo más permeable esa plaza al resto de vecinos y de vecinas. Entre ellas, pues nosotros lo que hicimos fue unas dinámicas para que nos hablara la gente del lugar en el que viven, ¿no? Al final entendemos que nosotros tenemos que ser traductores de un lugar a través de los ojos de quien realmente lo habita, ¿no? Entonces, trabajamos muchas veces con dinámicas vecinales en las que les preguntamos pues, acerca del lugar, acerca de qué les inspira, si existen figuras locales que escriben, poetas, músicas, cosas que a nosotros nos den claves de las que tirar y generar una propuesta. Luego hicimos una votación, generamos dos propuestas diferentes, esto es algo que hacemos habitualmente, para que sean los vecinos y las vecinas quienes voten y decidan cuál es el aspecto que quieren que tenga su comunidad. Hicimos la votación, en este cambio que he hecho de diapositivas de última hora, he borrado esa diapositiva, maldita sea. Hicimos una votación y bueno, ganó una propuesta me parece que fueron como 5 votos. Esto fue ocurriendo durante todo el año 2017. En noviembre nosotros llegamos allí, a la colonia, ya con toda la superficie que habíamos decidido trabajar pintada de blanco. Entonces llegamos, vimos eso, y eso que en enero nos había parecido una idea increíble, nos pareció imposible. Dijimos, en un mes no podemos pintar todo esto. Era el suelo de la plaza y los 4 edificios que la rodeaban. Nosotros lo que hicimos fue entonces emplear a 7 vecinos del barrio, estaban en situación de riesgo social, eran antiguos miembros de pandillas y les contratamos durante todo ese mes y les dimos una capacitación para que ellos pudieran hacer los trabajos de altura y, bueno, pues de alguna manera dejar un conocimiento también a estas personas. A algunos de ellos hubo hasta que censarles, porque no estaban ni en el censo. Igualmente seguíamos siendo muy poca gente. Hicimos una alianza con la Universidad de Bellas Artes, con una cátedra que hay allí de pintura mural, para que los alumnos y alumnas de pintura mural pudieran convalidar sus prácticas con el proyecto. Entonces, eso generó una situación muy interesante y es que todos los días en esta plaza se juntaban vecinos y vecinas del barrio con alumnos y alumnas de la universidad que, por un lado, nunca habían estado en este barrio tan estigmatizado y, por otro lado, estos vecinos y estas vecinas nunca se habían relacionado con gente de fuera de su comunidad. Y a través de este proyecto, como que se fueron derribando esas barreras invisibles que se crean muchas veces dentro de vecinos y vecinas de una misma ciudad, ¿no? Entonces, durante todo ese mes, cada día teníamos entre 40 y 50 personas que convivían. Al final hay una cosa que siempre ya hablamos, ¿no?, de las conversaciones de andamio, ¿no?, que estás a mucha altura de tu punto de gravedad habitual, con gente que no conoces y al final eso genera unas conversaciones. Y, bueno, pues por ejemplo pasó una cosa muy interesante y es que en estas conversaciones uno de los chicos que teníamos contratado, Axel, él tenía 16, 17 años, le habían echado de su casa, pero él tenía un talento muy bueno para el dibujo.
A nosotros nos había enseñado unos cuadernos, pero él no se atrevía a enseñarlos. Hizo muchas migas con algunos alumnos y con algunas alumnas y les enseñó también estos cuadernos. Y ellas hablaron con su profesor. Dijeron, este chico tiene mucho talento. Entonces el profesor invitó a Axel a acudir como oyente a la universidad, a la Facultad de Bellas Artes. Y durante un tiempo Axel estuvo acudiendo todos los días a la universidad. Entonces, al final, son como estos pequeños vínculos, ¿no?, que se generan los que son el éxito de los proyectos. Hicimos también las partes de altura, sí que trabajábamos con esas personas que habíamos formado, pero para el suelo organizamos dos jornadas participativas, ¿no?, en las que, bueno, pues al final conviertes un poco la actividad en una fiesta y bueno, después de un mes de algo que creíamos que no iba a pasar, pudimos terminar el proyecto. Bueno, está inspirado todo el concepto en la cosmovisión del pueblo wixárika. También se les conoce como huicholes, es como uno de los pueblos que más identidad tiene como del imaginario mexicano y son propios del estado de Jalisco, ¿no? Entonces, muchos vecinos y vecinas en esas dinámicas sentían mucho orgullo del pueblo huichol, ¿no?, del pueblo wixárika. Bueno, el proyecto se llama Niérica. Esto que está en la plaza es un chicrí, que es como una ventana transgeneracional que usan los chamanes huicholes para conectar con sus ancestros, ¿no? Entonces, a través de este chicrí, ellos hablan con sus ancestros para que les guíen hacia el futuro. Lo que hicimos fue trabajar con los tres tiempos: el fui, el pasado, soy, la comunidad que es ahora, y seré, la comunidad que queremos ser. Bueno, pasó otra cosa increíble con este proyecto, y es que cuando se inauguró apareció el alcalde de la ciudad de Guadalajara. Entonces, por allí, pues la plaza se convirtió en una fiesta, habían puesto flores, estaba todo precioso, y él apareció por allí a ponerse así una medallita. Y muchas vecinas le preguntaban, alcalde, ¿y nuestro edificio cuándo? Porque nosotros trabajamos en los 4 edificios perimetrales, pero como podéis ver, había 96 más. Y el alcalde dijo, tengo proyecto de pintar toda la comunidad entera. Con esto que agarró el micrófono y nosotros nos quedamos con ello. Preparamos un esquema de color y se lo pasamos a las chicas de cultura. Les dijimos, si ocurre lo que ha dicho el alcalde, aquí dejamos esto. Bueno, pues porque hay alguna guía de cómo podría ser. Y ocurrió. Milagrosamente ocurrió. Además, a estas 7 personas que nosotros formamos fueron contratadas para todos los trabajos que tuvieron durante un año de pintar toda la comunidad. Entonces, esa semilla, ese fruto, ¿no?, recuperábamos aquello de Sudáfrica, ¿no?, como un cambio pequeño, que fue esa pequeña plaza, pudo generar un cambio mucho más grande para toda la comunidad. Y no sé cómo voy de tiempo. ¿Bien? Estamos ahí, pero como tenemos descanso no pasa nada. Puedes... Rapidísimo. Bueno, esto es una foto que encontramos en internet tiempo después y que bueno, la hemos rescatado porque nos parece bonito ver cómo al final se consiguió lo que queríamos, ¿no? Porque vemos aquí pues, una pareja el día de su casamiento haciéndose las fotos en la plaza, un lugar que ahora entienden como suyo también y del que se sienten orgullosos. Y continúan los traficantes, porque siguen aquí, porque nosotros tampoco queríamos expulsar a nadie, queríamos fomentar la convivencia. Entonces, esta foto nos gustó mucho, porque decimos, se ha conseguido la convivencia. Y, bueno, esto es un proyecto con una escala totalmente distinta, os lo cuento muy rápido. Nos llamaron Dicalupe, que es una aldea muy pequeña de Nicaragua, está casi en frontera ya con Honduras, que tiene unos problemas de sequía, pueblo tradicionalmente agrícola, y tenía unos problemas de sequía tremendos. Eso les estaba teniendo que hacer migrar la fuente de ingresos hacia otros lados, ¿no? Entonces, desde Acción contra el Hambre nos piden si podemos pintar ese pueblo, porque tiene una localización como muy estratégica a la entrada de un geoparque y de una zona como con un potencial turístico muy grande. Nosotros decimos que ok, que fenomenal. Vamos para allá y nos encontramos con que muchas casas tienen murales pintados. Vemos esta casa, ¿no?, además unos murales fantásticos, y tocamos a la puerta y nos abre esta mujer y le preguntamos, nos gustaría saber quién ha pintado esto, porque hemos venido
a hacer un proyecto de murales y nos dijo que son ellas, que son las mujeres del pueblo, que todos los días o todas las semanas van por el geoparque, recogen los pigmentos de la roca, los machacan, los mezclan con agua y hacen estos murales. Eso, claro, nos deja fascinados, que decimos, hostia, qué maravilla. Tenían un problema, dicen, lo que pasa que con el tiempo son muy volátiles, porque era como tiza, y no nos duran. Entonces, cada X tiempo tenemos que estar renovando. Lo que decidimos hacer, entonces, obviamente, es no podemos atropellar la memoria que ya hay en este sitio y llegar y poner nuestros propios murales. Decidimos hacer un taller de templa al huevo. Y ya que ellas tenían el conocimiento y tenían las herramientas, simplemente les faltaba un elemento, que era el huevo. Les faltaba añadir el huevo a esa mezcla que ellas tenían para hacer que la pintura permaneciera. Entonces, durante varios días hicimos este taller de cómo hacer templa al huevo, porque también había gallinas, tenían los huevos, tenían todos los ingredientes. Y hicimos este taller. También les hicimos unas actividades de cómo replantear también, que a veces nos decían, es que yo empiezo a hacer el ojito del pájaro, luego hago el pájaro y se me queda muy pequeño. Entonces, como que también hicimos unos talleres de cómo enfrentar el trabajo, a sacarlo de la escala del papel a la escala grande, y dejamos deberes, porque luego nos íbamos a otro sitio en Nicaragua a hacer un proyecto y dejamos deberes de pintar una casa. Volvimos a la semana y habían pintado 6 o 7 casas. Y dijimos, ya está, ya no hay nada que hacer aquí. Volvimos a los 2 o 3 días y habían pintado todo el pueblo. Ya. Además, se habían organizado de una manera increíble en la que las que eran más habilidosas con el replanteo se dedicaban a dibujar, había otras que eran más mañosas haciendo las mezclas y estaban constantemente haciendo las mezclas de pintura, otras que eran con el color. Habían organizado un colectivo tremendo. Entonces, de pronto, claro, cuando a nosotros de Acción contra el Hambre les decimos que no vamos a pintar nada, nos dicen, bueno, pues aquí os hemos traído. Se hace el proyecto, al final, bueno, pues queda ahí. Para nosotros fue un proyecto precioso, ¿no? Y también, pues como con una sensibilidad muy diferente al de Guadalajara. No siempre el éxito está en generar piezas que sean como un hito, sino que se trata de entender también los lugares, ¿no? Igualmente, aquí nos pasa una cosa. Tiempo después vimos esta foto en Internet y vimos que Somoto se había efectivamente convertido en el pueblo de las Icalupe, se había convertido en el pueblito de las casas pintadas y que incluso a estas mujeres ya no les quedaban casas que pintar y estaban empezando a pintar piedrecitas a modo de souvenir. Entonces, de alguna manera se había conseguido la finalidad que se quería, que era buscar otra manera, otra alternativa económica a la agricultura. Y, bueno, pues básicamente el resumen para nosotros de todo este aprendizaje de 20 años es que las comunidades existen ciertas relaciones entre ellas y la pintura cuando llega es como un polo de atracción. Es una actividad lúdica, muy escandalosa. Durante el tiempo de pintado, al final, se generan unos vínculos diferentes, unos existían, otros no, y cuando nosotros nos vamos de allá, al final, pues queda una red diferente dentro de la comunidad. Y bueno, pues esto se resume al final en los conceptos que hemos visto al principio, ¿no? La responsabilidad social, el buscar el vínculo con el área, el empoderamiento, la resignificación, cambiar la percepción que se tiene de los lugares, reforzar o crear una nueva identidad y modificar el paisaje, que al final todo esto lo que genera es comunidad. Bueno, pues muchas gracias y perdón si me he extendido mucho.